Bien. ¿Se escucha bien ahí, no? Perfecto. Bárbaro. Bueno, hacemos un breve repaso con respecto a este tema que mencionaba Juan Carlos, de la importancia de la transformación de nuestra mente, de la transformación personal nuestra, entre aquello que somos en este momento, entre aquello que nos constituimos y aquello que queremos ser, aquello que nosotros nos proponemos como objetivo en la vida y que para lograrlo tenemos que atravesar diferentes etapas que la mayoría de ellas tienen que ver con el aprendizaje. Es decir, soy esto hoy, pero quiero ser esto otro, y entonces para lograrlo tengo que hacer una transformación. ¿Cómo hago esa transformación? Vimos la importancia que tiene el que la información que nos llega a nuestra mente cree canales neuronales que nos permitan a nosotros elegir rápidamente por esa información nueva cuando tenemos que tomar decisiones, en vez de ir a los caminos viejos, que es lo que estábamos siendo hasta ahora, pero lo que queremos dejar de ser. Y entonces, a partir de esta nueva información, seamos capaces de hacer cosas nuevas. Vimos que aprender no era recoger información, no era leer algo y entonces tener una nueva información y a partir de esa nueva información yo ya sé algo. Esa es una falacia del aprendizaje. El aprendizaje no es acumular información, sino ser capaces a partir de una determinada información de hacer cosas que antes no éramos capaces de hacer. De hacer nuevas cosas, nuevas habilidades y emprender nuevos rumbos. Vimos también que dentro de lo que era el aprendizaje había 4 etapas. Las repasamos así brevemente. Una era la incompetencia inconsciente, es decir, no sé que hay ideas nuevas a las que no tengo acceso todavía. No tengo idea de que no tengo idea. Después hablamos de la incompetencia consciente. Cuando descubrimos que hay algo que no sé, sabemos que hay un conocimiento que está fuera de nuestro alcance, tenemos una idea más o menos de qué se trata, pero no podemos hacer nada a partir de esa información todavía. Luego tenemos la competencia consciente, es decir, una vez que yo sé que hay algo nuevo, aprendo ese algo nuevo, a partir de ahí comienzo a desarrollar mis actividades con respecto a esa nueva idea. Pero todavía tengo que aplicar todos mis sentidos, los 5 sentidos, todo mi esfuerzo a lograr eso que estoy aprendiendo. Y luego viene la competencia inconsciente, que es cuando dominé tanto esa nueva actividad que me propuse que ahora la hago sin tener que detenerme a pensar en lo que estoy haciendo. Habíamos puesto como ejemplo de eso diferentes cosas, la matemática, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a dominar un determinado ejercicio, al principio nos cuesta mucho y tenemos que poner mucha atención en lo que estamos haciendo. Una vez que lo aprendemos, aprendemos la técnica y la dominamos, esos ejercicios pasan a ser algo rutinario, ya no requieren que estemos con toda nuestra energía puesta ahí. Así que bueno, básicamente eso habíamos visto con respecto al aprendizaje. Habíamos visto que aprender tenía que ver con captar una nueva idea y ponerla en práctica en nuestra vida. Es decir, comenzar a repetir y repetir y repetir esa idea hasta que se haga de manera natural una forma de razonar o una forma de hacer en nuestra vida. Ahora, eso podría parecer algo bastante fácil. Es decir, tomo una idea y la repito y la repito y la repito y listo. Ya aprendí algo nuevo porque después voy a ser capaz de hacerla. Bueno, no es tan sencillo como eso. El aprendizaje va presentando diferentes problemas, podríamos llamarle problemas o podríamos llamarles dificultades, o empiezan a aparecer enemigos en ese proceso en el que nosotros queremos incorporar algo nuevo. A veces ese enemigo somos nosotros mismos. Nosotros mismos comenzamos a pensar que no podemos aprender algo nuevo,
que no podemos hacerlo, que no es parte de nuestras habilidades y demás, como ya vimos. Pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en algunos enemigos que suelen surgir cuando nosotros tratamos de aprender algo nuevo. Uno de los principales enemigos que tiene el aprendizaje es la incapacidad que nosotros solemos tener para decir no sé. ¿Por qué? Bueno, porque decir no sé en la cultura en la cual nosotros estamos acostumbrados a vivir está mal visto. Cuando nos preguntan por algo, nos gusta aparentar que sabemos, que tenemos claro de qué nos están hablando, o intentamos a veces dar una respuesta a una determinada cuestión de la que tenemos muy vaga idea, simplemente porque decir no sé es como admitir una ignorancia. Sin embargo, parte del aprendizaje, la primera parte del aprendizaje es la incompetencia inconsciente, como habíamos mencionado antes. Es decir, no tengo idea que no tengo idea. Es decir, no sé. Y el declarar abiertamente que determinada cosa no es parte de lo que nosotros conocemos o sabemos, es el puntapié inicial para aprender eso que no sabemos. Porque si nosotros declaramos que ya lo sé todo, esto ya lo sé, entonces, ¿qué necesidad podríamos tener de aprender? Entonces, decirle a nuestra propia mente y a nosotros mismos, no sé, abiertamente y con tranquilidad y con paz interior, de que no estamos pecando por no saber, sino que simplemente es parte de un conocimiento que todavía no nos ha llegado, pero que nos proponemos tener. Entonces, a partir de ahí, empiezan a crearse los caminos necesarios para que nosotros busquemos llenar ese vacío de conocimiento que antes no teníamos. Otro de los enemigos del aprendizaje, ya lo mencionamos un poquito hace un momento cuando dijimos esto de confundir aprender con tener información. Hoy nosotros vivimos en un mundo en el que tener información es bastante sencillo. Es decir, solamente con googlear una idea, poner en el buscador, tenemos un montón de información sobre determinados asuntos, ya sea sobre una habilidad que queremos tener, supongamos una habilidad manual como pintar o alguna cosa por el estilo, o algo que tenga que ver con el conocimiento propiamente. Entonces uno busca y hasta puede parecer un erudito hablando con otras personas acerca de algo que acaba de leer. Vamos al buscador, ponemos la información y después repetimos como loros eso que acabamos de leer ahí en internet y parece que, wow, qué conocimiento, qué capacidad. Bueno, tener información es muy difícil, es muy distinto, perdón, a haber aprendido algo. Cuando nosotros simplemente somos capaces de repetir información, somos tal cual como el buscador o como el ordenador o la máquina que tenemos. Simplemente somos capaces de decir algo que otro dijo. Y eso no es aprender. El aprendizaje efectivo tiene que ver con que nosotros seamos capaces de tomar acciones efectivas a partir de una información. Es decir, nosotros podemos hablar de aprendizaje cuando algo que conocemos lo podemos llevar a la práctica. Si no, simplemente estamos repitiendo información. Y eso es un enemigo del aprendizaje, porque cuando nosotros podemos repetir información y nos creemos nosotros mismos que por eso ya hemos aprendido algo, nos estamos engañando, no estamos verdaderamente aprendiendo. Otro de los enemigos que tiene el aprendizaje es lo que se conoce como la ceguera cognitiva. ¿Qué es la ceguera cognitiva? Bueno, lo podríamos definir básicamente como la idea de que nosotros tenemos la verdad absoluta sobre todas las cosas. Cuando nosotros nos creemos esto,
que tenemos la verdad absoluta y el conocimiento sobre una determinada materia, entonces cerramos la posibilidad del aprendizaje. Nuestra mente se cierra, total, yo ya sé todo. Todo lo que tenía que saber sobre eso ya lo domino, así que no necesito saber más. Y ahí es donde entramos en esto de la ceguera cognitiva, porque nos estamos transformando en ciegos, en realidad, cuando creemos que tenemos todo el dominio sobre una determinada información. Así que esta idea de creer que conocemos algo, por más que lo hayamos visto y lo tengamos súper estudiado, verdaderamente es un enemigo a la hora de seguir aprendiendo. Después hay otro enemigo sumamente pernicioso en lo que tiene que ver con el aprendizaje, y es el decir que algo es difícil. El calificar las cosas como difíciles. Y podríamos decir que la contraparte de difícil sería decir no sé. Cuando nosotros decimos que algo es difícil, le estamos diciendo a nuestra mente que va a tener que hacer un trabajo adicional, que es algo que nos va a costar, que es algo para lo cual no estamos preparados. Entonces, cuando declaramos que una determinada cosa que queremos aprender es difícil, nos estamos cerrando posibilidades a nosotros mismos. En cambio, cuando decimos, eso yo no lo sé, todavía no lo sé, pero quiero aprenderlo. Entonces, estamos abriéndole a nuestra mente la posibilidad ahora de aprender algo que antes nos estaba cerrado o que nos parece raro o extraño, pero que de ninguna manera podemos definir como difícil. Esto lo habíamos puesto como ejemplo también la vez pasada con el tema de las matemáticas. Cuando vemos desarrollado un ejercicio complejo de matemáticas, podríamos decir eso es difícil. Sin embargo, para la persona que lo aprendió, es algo sumamente común. Para alguien podría decir, conducir un vehículo es difícil. Sin embargo, para las personas que conducen los vehículos hace tiempo, lo hacen de una manera automática, ni siquiera piensan en lo que están haciendo. Entonces, cuando nosotros, en vez de decir, esto es difícil, decimos, esto no sé, pero voy a poner empeño en aprenderlo, estamos creando en nuestra mente un terreno más positivo en cuanto al aprendizaje. Mientras que si simplemente lo tachamos como difícil, aunque nos propongamos aprenderlo, nos va a llevar más tiempo y más esfuerzo y verdaderamente se va a transformar en algo difícil, porque nuestra mente ya está cerrada a ese aprendizaje posible. Otra de las cosas que nos pueden impedir aprender de una manera rápida y de una manera alegre, digamos, porque básicamente el aprendizaje tiene que ver con esto. Aprender se relaciona mucho con las emociones. Cuando nosotros descubrimos el gusto por algo, o algo nos emociona o nos llega de una manera especial, lo aprendemos de una manera mucho más rápida. Lo aprendemos de una manera alegre y a veces hasta jugando podemos llegar a aprender cosas que para algunas personas son complejas. Así que cuando nosotros, por ejemplo, decimos cosas como, por la manera de ser que yo tengo o por la cultura que yo tengo, no puedo aprender determinada cosa. O yo nunca voy a poder aprender eso. Así que detrás de este supuesto de que nosotros somos malos para aprender, o que quizás, como dijimos antes, yo soy bueno para aprender cosas que tienen que ver con los deportes, pero soy muy malo para lo que tiene que ver con lo intelectual. Estamos cerrándole a nuestra mente la posibilidad de aprender. Estamos condicionándonos a nosotros mismos y diciendo que por cómo soy, yo simplemente estoy excluido de determinado aprendizaje. Y eso de ninguna manera es así. Siempre el enfrentarnos a algo nuevo genera un esfuerzo adicional, genera la incertidumbre, genera
el no saber si vamos a ser capaces de hacerlo porque nunca lo hemos hecho. Pero si a la vez nosotros estamos convencidos de que poniendo de nuestra parte, poniendo nuestro esfuerzo, vamos a lograr ese objetivo, entonces nunca vamos a decirnos a nosotros mismos cosas como yo no puedo aprender o yo no estoy capacitado para hacer determinada cosa. Simplemente lo que vamos a hacer es comprometernos de una manera más definida, de una manera más fuerte, con conseguir ese objetivo. Otra de las cosas que suelen impedirnos aprender es decir, no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo para aprender esto nuevo. Llegué hasta acá, mirá los años que tengo y pude vivir sin ese conocimiento, así que ¿por qué debería dedicarle tiempo ahora a aprender algo que nunca me hizo falta? Si en definitiva llegué hasta acá, sí. Bueno, a veces confundimos, y esto es algo que decimos siempre, lo urgente con lo importante. Es cierto que aprender cosas nuevas muchas veces lleva tiempo. Todo lo que queramos emprender lleva un determinado tiempo y un determinado esfuerzo. Sin embargo, hay ocasiones en las que aprender es algo inevitable. Y aprender porque no nos queda otra es algo muy distinto a dedicarle tiempo y esfuerzo y hacerlo desde una emocionalidad positiva. Por eso, cuando nosotros decimos no tengo tiempo, nos estamos limitando a nosotros mismos. Limitamos la posibilidad de aprender desde la alegría, desde la liviandad, desde aprender porque es un deseo que tenemos. Simplemente cuando vamos a aprender porque no me queda otra, ya me agobia esta circunstancia y tengo que dedicarle tiempo a esto porque ya no me queda otra. Bueno, el aprendizaje suele ser pesado y suele ser algo que no causa placer. Por eso, pensar que no tenemos tiempo y no dedicar partes definidas de nuestra vida al aprendizaje, es decir, así como hacemos un presupuesto mensual de gastos, hacer un presupuesto que tenga que ver con el tiempo que dedicamos al aprendizaje, al estudio de aquellas cosas que nos interesa hacer, es una mala idea. Tenemos que dedicar tiempo al aprendizaje. Tenemos que dedicarle parte de nuestro presupuesto. Entonces, esto nos facilita aprender, nos facilita el crear un espacio, no solo el tiempo, sino un espacio en el que nosotros podamos disfrutar de aquello que estamos aprendiendo. Otro de los enemigos que tiene el aprendizaje es que uno quiera tener claro todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, es no aceptar que hay cosas que no conocemos bien. Y entonces para poder aprender algo tengo que tener absolutamente claro todo, sentirme seguro, no dar ningún paso en falso, no fallar jamás en lo que estoy haciendo. Si de pronto esto que estoy aprendiendo se comienza a dificultar un poco y empiezo a sentirme un poco ridículo por lo que está pasando, porque no logro hacer las cosas como se supone que tendrían que salir, entonces evito. Digo, bueno, no soy bueno para esto, como no lo tengo claro, como no sé cómo hacerlo, como todavía no lo dominé, dejo. Entonces, esta incomodidad con la incertidumbre, esta incomodidad con lo desconocido, muchas veces puede hacer que abortemos los procesos de aprendizaje, lo cual nos deja absolutamente en la nada. Es decir, justamente el aprendizaje se potencia cuando nosotros logramos pasar determinados obstáculos y determinadas brechas en el aprendizaje. Entonces, esto de querer tenerlo claro todo el tiempo y de dominar absolutamente una disciplina que nos era desconocida hasta hace poco, no es algo real. No es algo que podamos pensar que nos va a salir bien. Por eso esto es un enemigo del aprendizaje. Después,
Otro de los enemigos, y este es fundamental, tiene que ver con la incapacidad para incorporar los nuevos conocimientos. Es decir, los conocimientos, como nosotros vimos, tienen que ver primero con el aprendizaje de una determinada teoría. Una vez que esa teoría la aprendimos y llegó a formar parte de nuestro conocimiento general, ahora hay que llevarla a la práctica. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de incorporar, es decir, de pasar por el cuerpo esto que hemos aprendido y de hacer algo con esa información, de lograr algo. Bueno, cuando nosotros simplemente dejamos la información acá, al nivel de la corteza cerebral, y no somos capaces de llevarla a la práctica en nuestra vida, de ninguna manera podemos hablar de aprendizaje. Simplemente podemos recitar algo de memoria, podemos hablar de determinadas cosas. No somos capaces de llevarlo a la práctica, de hacer algo nuevo, de crear cosas con esa nueva información que tenemos, entonces verdaderamente no estamos aprendiendo. La idea del aprendizaje es que cuando nosotros incorporamos un nuevo conocimiento, podamos llevarlo a la práctica. Seamos capaces ahora de marcar una diferencia entre lo que éramos capaces de hacer en el pasado y lo que somos capaces de hacer ahora. Hay otro de los enemigos del aprendizaje que tiene que ver con la trivialidad. ¿Qué es la trivialidad? Bueno, vieron que recién hablábamos de la importancia de la emocionalidad a la hora de aprender, de que aprender no sea algo pesado, algo gravoso, algo que nos cueste. Bueno, la trivialidad es todo lo contrario, es no darle importancia a lo que estamos haciendo. Es decir, tomarnos todo a broma, a que, bueno, si sale, sale, si no sale es lo mismo, como si aprender verdaderamente no tuviera una importancia relativa en nuestra vida. Por eso cuando nosotros nos decidimos a aprender y decimos que tenemos que poner una emocionalidad positiva y hacerlo hasta como con un juego, como lo hacemos en este taller, porque muchas veces lo que hacemos acá es jugar y aprendemos cosas jugando, no tiene que ver con la trivialidad. La trivialidad tiene que ver con no darle importancia a las cosas. Y eso es un enemigo muy serio del aprendizaje. Y no queremos nunca tomarnos el aprendizaje como algo que no tenga importancia. Y por último, quiero mencionarles otro de los enemigos del aprendizaje que tiene que ver con la incapacidad de desaprender. Nosotros, a través del tiempo, y no importa la edad que tengamos, hemos aprendido las cosas de una determinada manera. Por ejemplo, hemos aprendido a memorizar de una determinada manera. ¿Cómo aprendimos en la escuela a memorizar? Bueno, aprendimos a repetir como loros. Tomamos un papel y comenzamos. Pa, pa, pa. Nos repetimos y repetimos y repetimos hasta que al final queda grabado. Somos capaces de dar una lección completa de memoria, palabra por palabra. Nosotros estamos aprendiendo que memorizar no pasa por ahí. Una memoria efectiva no pasa por simplemente repetir cosas como loro. Y acá estamos viendo un montón de herramientas que nos ayudan a aprender a memorizar de otra manera. Ahora, cuando nosotros tengamos que memorizar la semana que viene una determinada cosa, ¿qué camino vamos a elegir? ¿Vamos a elegir el que estamos aprendiendo o el que ya conocemos, que es este de repetir y repetir y repetir? Bueno, cuando no somos capaces de desaprender las cosas, es decir, de dejar de lado lo que ya hemos aprendido y a entregarnos a esta nueva forma de hacer que aprendemos ahora, el aprendizaje se hace más difícil, porque simplemente llegamos a un conocimiento intelectual de algo, pero de nuevo no somos capaces de incorporarlo, de pasarlo por el cuerpo. Cuando queremos, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora de memorizar, queremos memorizar algo, ¿qué hacemos? Bueno, esto que estoy aprendiendo está bueno, pero yo ya estoy acostumbrado de otra forma. Así que voy y voy a lo que ya conozco.
Entonces no incorporo, no paso por el cuerpo lo que he aprendido. Tengo el concepto intelectual, pero no soy capaz de ponerlo en mi cuerpo. Bueno, esa incapacidad de desaprender es algo de lo que nos queremos despojar para poder aprender de manera efectiva. Y transformarnos, cambiar, dejar de ser algo y transformarnos en otra cosa, implica eso. Implica desaprender conceptos que están muy arraigados, aprender otros nuevos e incorporarlos, pasarlo por el cuerpo y a partir de ahí ser capaces de hacer cosas que antes no éramos capaces de hacer. La semana que viene vamos a ver otros aspectos que tienen que ver con nuestra transformación, ya no tanto desde el punto de vista del aprendizaje, pero lo que aprendimos hasta acá, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, sienta las bases para que todas las demás transformaciones que nosotros queramos hacer en nuestra vida sean más prácticas y nos resulten más fáciles. Así que muchas gracias.